La brutal muerte del líder fascista Benito Mussolini. El 20 de abril de 1945, Benito Mussolini, una figura influyente del siglo XX, fue ejecutado por partisanos opuestos a su gobierno. Su muerte simbolizó el colapso del régimen fascista italiano. Mussolini, fundador del primer partido fascista exitoso, jugó un papel crucial en la escalada hacia la Segunda Guerra Mundial. Su ascenso al poder y sus acciones como líder fascista son fundamentales para comprender este periodo histórico. En este video exploraremos la vida de Mussolini desde sus primeros años hasta su caída. Nacido el 29 de julio de 1883 en Predapio, al norte de Italia, Mussolini dejó un legado controvertido que sigue siendo objeto de estudio y debate además en la historia contemporánea. Antes de empezar, te invito a que nos dejes tu me gusta y te suscribas activando las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras escalofriantes historias. Ahora sí, comencemos. Benito Mussolini provenía de una familia socialista. Aunque sus padres tenían trabajos respetables, enfrentaban dificultades económicas debido al gasto excesivo de su padre en relaciones extramatrimoniales. Mussolini, conocido por su inteligencia y temperamento rebelde, evitó el servicio nacional y se trasladó a Suiza en 1903, donde difundió ideas socialistas y trabajó para un periódico socialista. Fue arrestado varias veces por agitar huelgas antes de regresar a Italia en 1904, donde se vio obligado a alistarse en el ejército. Después de cumplir su servicio militar, trabajó como profesor y continuó su activismo socialista, destacando como editor en el periódico Avanti. Durante la Primera Guerra Mundial, inicialmente se opuso al conflicto, pero su perspectiva cambió. En 1914, se convertiría en un ardiente defensor de la guerra. Italia inicialmente se mantuvo neutral mientras estallaba la Primera Guerra Mundial, pero Benito Mussolini, entonces el líder socialista, creía que el conflicto podría catalizar la revolución socialista en Italia. A pesar de la oposición de la mayoría de los socialistas, Mussolini abogó por la participación de Italia en la guerra, lo que llevó a su expulsión del Partido Socialista y su renuncia como editor en octubre de 1914. Finalmente, el 24 de mayo de 1915, Italia se unió al conflicto. Mussolini, herido durante un entrenamiento militar, abandonó sus creencias socialistas y concibió la idea de que los veteranos de guerra podrían ser la base de un movimiento revolucionario. Así, junto con antiguos socialistas, anarquistas y republicanos, fundó los Fasci di Combattimento, o bandas de combate, inspirados en el antiguo símbolo de la unidad romana del fascis. Equipados con camisas negras y armados, los fascistas liderados por Mussolini combinaron sus habilidades oratorias con la violencia para así establecerse como una fuerza política efectiva en Italia. La organización de camisas negras liderada por Mussolini no solo empleaba violencia, sino que también humillaba a prominentes socialistas, documentando sus castigos mediante fotografías. Bajo su liderazgo, líderes sindicales y socialistas fueron asesinados, mientras Mussolini pronunciaba discursos exaltando la fuerza del pueblo italiano y denigrando a los socialistas. En 1921, Mussolini consolidó a los diversos grupos fascistas en el partido político fascista, que ya contaba con más de 300.000 miembros. Ese mismo año fue elegido diputado al Parlamento italiano. En agosto de 1922, una huelga general convocada por los socialistas para detener la violencia fascista proporcionó a Mussolini la oportunidad de actuar. Aprovechando la situación, Mussolini dio inicio a la Marcha sobre Roma, que culminó con su ascenso al poder y la formación de un gobierno fascista en Italia. El 25 de octubre de 1922, Mussolini anunció su intención de tomar el poder, nombrando a 4 camaradas para liderar una marcha sobre Roma. Simultáneamente se comunicó con líderes de la Iglesia Católica, la industria y los monárquicos para asegurar un cambio de régimen pacífico. Aunque estaba dispuesto a utilizar la fuerza,
prefería obtener el poder legalmente y detener la violencia fascista. Tras la dimensión del gobierno del 29 de octubre, Mussolini esperó que en Milán, mientras el rey Emmanuel III se negaba a desplegar el ejército. Finalmente, el 29 de octubre, el rey le entregó el poder a Mussolini, quien se convirtió en el primer ministro. Mussolini buscó establecer un régimen dictatorial, consolidando así gradualmente su control y suprimiendo a los opositores, como el destacado socialista que fue secuestrado y asesinado por las camisas negras tras criticar a Mussolini. Después de la sumisión del Parlamento ante los fascistas, Mussolini fortaleció su relación con la Iglesia Católica para asegurar su respaldo, implementando medidas para combatir el analfabetismo, además reformando la educación para promover la lealtad al liderazgo fuerte. Abolió las elecciones, prohibió los partidos políticos y estableció un tribunal especial para perseguir a los considerados subversivos. Los opositores políticos fueron exiliados o ejecutados. Mussolini cultivó una imagen de hombre ejemplar, difundiendo propaganda que exageraba su trabajo y cualidades. Sin embargo, en realidad se retiraba temprano y sus discursos no tenían poder curativo. Presentaba una imagen de hombre de familia devoto, aunque había abandonado a su primera esposa e hijo en 1915 para estar con la hija adolescente de su nueva amante. Para proteger su imagen, Mussolini envió a su primera esposa e hijo a un sanatorio, donde fallecieron poco después. Aunque Mussolini logró un control total en Italia, el país aún se consideraba inferior en comparación con otras potencias europeas debido a la falta de colonias importantes. Para remediar esto, Mussolini buscaba revitalizar el antiguo imperio romano, concentrándose en expandir su dominio sobre el Mediterráneo. En el norte de África, Mussolini reprimió brutalmente las rebeliones, empleando tácticas como marchas forzadas, armas químicas y campos de concentración. Se estima que entre 50.000 y 70.000 personas, incluyendo hombres, mujeres y niños, perdieron la vida como resultado de estas acciones en lo que hoy es Libia. Este enfoque expansionista y represivo refleja el deseo de Mussolini de establecer una Italia poderosa y dominante además en la región mediterránea. Mussolini enfrentó el desafío de Abisinia, actual Etiopía, donde Italia buscaba vengar la derrota infligida en el siglo XIX, usando su moderno ejército contra los abisinios, equipados de manera insuficiente, recurrió nuevamente al uso de armas químicas. Para conocer más detalles sobre este episodio, ofrecemos un vídeo sobre la crisis abisinia. Otro evento relevante fue la intervención italia en la Guerra Civil Española, donde apoyaron a los nacionalistas franquistas junto a la Alemania nazi. Esta participación no solo demostró el imperio militar italiano y alemán, sino también los horrores de la guerra moderna, impactando totalmente a este mundo. La implicación de Italia en estos conflictos externos refleja su intento para expandir su influencia y así reforzar su posición como potencia mundial. El acercamiento entre Mussolini y Hitler fue crucial en la década de 1930, aunque Europa esperaba que Mussolini contuviera la ambición expansionista de Hitler. Los intentos de apaciguamiento resultaron totalmente en vano. Hitler admiraba a Mussolini, quien al principio lo menospreciaba. Sin embargo, conforme la Alemania nazi se fortalecía, Mussolini percibía su posición como subordinada. En 1939, sellaron su alianza con el Pacto de Acero, uniendo sus fuerzas militares. Mussolini, al ver la debilidad de Gran Bretaña y Francia, esperaba su oportunidad para expandir su imperio. Cuando Hitler invadió Polonia en 1939, Mussolini no se unió de inmediato, esperando ganancias territoriales. Sin embargo, al volver la caída de Francia, Italia entró en la guerra en junio de 1940. A diferencia de Alemania, Italia no estaba preparada para la guerra, enfrentando dificultades en el norte de África y frente a Grecia. Aunque Hitler inicialmente no quería la participación italiana en la invasión de la Unión Soviética, el ejército italiano luchó junto a los nazis. Mussolini, decidido a garantizar la participación italiana,
sacrificó unas 80.000 vidas de soldados. En Yugoslavia, miles sufrieron ejecuciones sumarias o detenciones en campos de concentración. Los partisanos retaliaban atacando civiles y el ejército italiano tomaba rehenes civiles y los ejecutaba para disuadirlos. En 1943, el Eje fue derrotado en el norte de África. Los Estados Unidos se unieron a la guerra y Sicilia fue invadida. Las fuerzas aliadas bombardearon Italia, incluyendo Roma. Mussolini fue depuesto por el rey y arrestado en julio de 1943. Alemania invadió y dividió Italia, creando la República de Saló. Los nazis rescataron a Mussolini, lo reinstalaron como líder títere y ejecutaron a su yerno. Mussolini culpó a sus generales y judíos italianos por la derrota, ordenando la deportación de unos 6.000 judíos a Auschwitz. Bajo arresto domiciliario, Mussolini perdió poder mientras los nazis gobernaban la nueva república. Con su caída, intentó huir a España con su amante, Cloretta Petaghi. Disfrazado de soldado alemán, intentó escapar en coche con un séquito de leales y guardias alemanes. Detenido por partisanos italianos, se rindió tras un breve tiroteo. Los partisanos estaban dispuestos a liberar a los alemanes si entregaban a los italianos entre ellos. Al registrar el convoy, notaron a un Mussolini sospechoso, tratando de esconderse. Mussolini fue sacado del camión sin interferencia de los guardias alemanes y detenido por partisanos. Decidieron ejecutarlo junto a su amante y otros fascistas en Villa Belmonte, no entregarlo a los aliados. Los cadáveres fueron llevados a Milán, donde el de Mussolini fue maltratado por la multitud y colgado en una gasolinera. Las imágenes de su cadáver son demasiado gráficas para ser mostradas en YouTube. Fue golpeado hasta quedar irreconocible, su rostro completamente desfigurado. Las imágenes están ampliamente disponibles en Google y son más fáciles de encontrar. Mussolini pretendía crear un nuevo imperio romano y una nueva forma de gobierno autoritario. Con una mezcla de carisma, opresión política y violencia de camisas negras, fue capaz de hacerse con el control de un país fracturado. Su ambición y arrogancia dieron lugar a una serie de decisiones que llevaron a Italia a jugar un papel secundario frente a la Alemania de Hitler. El legado de Mussolini es el de guerras fallidas y la formación de una de las ideologías más destructivas del siglo XX. Si has llegado hasta aquí, no te olvides de dejarnos tu me gusta y suscribirte. Hasta la próxima.